Muy buenas tardes, mi nombre es José Alexander Torrebal. Nosotros somos el grupo 9. Hoy le vamos a estar exponiendo lo que es el manejo de la muerte y el duelo. Lo mucho cambiante y el significado de la muerte y del proceso al morir. La muerte es un hecho biológico, pero también influye aspectos culturales, religiosos, psicológicos, de desarrollo, ético. Dice que todo esto suelen estar estrechamente relacionados. Aunque la muerte y la pérdida son experiencias universales y tienen un proceso cultural e histórico. Hoy en día, en la mayoría de los países, la gente vive más porque la muerte sucede con menor frecuencia y es menor notoria. Veamos más de cerca la muerte y el duelo en el contexto cultural e histórico. Contexto cultural. Los aspectos culturales de la muerte influyen en el cuidado de la conducta hacia el morimundos y el fallecido. En el escenario que suele ocurrir la muerte, la costumbre de los rituales de duelo en el velatorio irlandés, dice que durante toda la noche en que los amigos y familiares brindan a la memoria de la persona muerta. También algunas convenciones rurales como alzar a media una bandera después de la muerte de una figura pública, y esta está modificada a la ley. Dice que en la antigua Grecia los cuerpos de los héroes eran incinerados en público como señal de honor. La cremación todavía es una práctica generalizada entre los indios y hindúes y nepa. En el contrario, la cremación dice que está prohibida en la ley judía, pues la creencia que los muertos, dicen que porque la creencia que los muertos volverán a levantarse para el juicio final y la posibilidad de ganar la vida eterna. En Japón, los rituales religiosos alientan a los supervivientes, dicen, a mantenerse en contacto con el fallecido. También dice que la familia construye en hogar un altar dedicado a la persona muerta. En Egipto, los musulmanes expresan su dolor con muestras de profunda pena. Toda esa práctica y costumbre ayudan a enfrentar la muerte. Dice que elaborar el duelo por medio del significado cultural. Una costumbre tradicional judía es nunca dejar sola a una persona agonizante. Los antropólogos sugieren que la razón original de ello es haber sido la creencia o llevar la creencia todavía que los espíritus malignos rodean y tratan de entrar a la persona organizante. Ya para el siglo XIX han tenido mucho cambio histórico del proceso de morir, sobre todo en los países desarrollados, porque ahí tenemos el avance de la medicina y los médicos, bueno, que son los tratamientos para enfrentar algunas enfermedades, y ya la persona tiene educación para buscar la salud. Hasta aquí mi posición y lo dejo como demás compañero. Saludos, mi nombre es Jorge Luis Vázquez y estaré hablándole un poco acerca de los cambios físicos y cognitivos que preceden a la muerte. También acerca de los patrones de aflicción. Dentro de los cambios físicos y cognitivos que preceden la muerte, podemos decir que está el descenso terminal, que es la decadencia general que se observa poco antes de la muerte, como la habilidad verbal y el razonamiento espacial. También están las experiencias cercanas a la muerte, que se describen como sensaciones de estar fuera del cuerpo o de ser succionado en un túnel con visiones de luces brillantes. Tiene algunas explicaciones lógicas de esto, y es cuando el cerebro en ocasiones deja de recibir oxígeno, como sucede en 9 de cada 10 personas moribundas. La conciencia se debilita de manera paulatina y surgen ciertas imágenes debido a las alteraciones en la corteza visual. Se ha demostrado que ocurre un efecto similar provocado por la privación de oxígeno cuando se consume LSD, lo cual puede tener como resultado la percepción de un túnel similar
a lo reportado en la experiencia cercana a la muerte. La psiquiatra Elizabeth Kubler, en su trabajo pionero con personas moribundas, encontró que la mayoría de ellas agradecían la oportunidad de hablar abiertamente acerca de la condición y estaban conscientes de la cercanía de la muerte. Incluso si no se había comunicado formalmente su estado de salud. Dentro de los patrones de aflicción, está lo que es el duelo, la cual se da por la pérdida de alguien a quien la persona se siente cercana y en proceso de ajustarse a ella puede afectar casi todos los aspectos de la vida de un superviviente. Con frecuencia el duelo genera un cambio de estatus y de rol. Puede tener consecuencias sociales como también económicas. La pérdida de amigos, en ocasiones de ingresos también económicos. Dentro del duelo está lo que es la aflicción, que es una respuesta emocional que se experimenta en la primera fase del duelo. El modelo clásico del trabajo de la aflicción está un patrón clásico de aflicción que incluye en 3 etapas en que la persona doliente acepta la dolorosa realidad de la pérdida de manera gradual, rompe el vínculo con la persona muerta y se readapta a la vida, desarrollando nuevos intereses y relaciones. La primera etapa está considera como el choque de incredulidad. Inmediatamente después de la muerte, los sobrevivientes suelen sentirse perdidos y confundidos. A medida que toman conciencia de la pérdida, el aturdimiento cede el paso al sentimiento abrumadores y de tristezas y de llanto frecuente. Dentro de la segunda etapa está la preocupación por la memoria de la persona muerta. En esta segunda etapa puede durar de 6 meses a 2 años o algo así. En esta etapa el sobreviviente trata de aceptar la muerte, pero no puede hacerlo todavía. Una viuda quizás revivirá la muerte de su marido y toda su relación. Dentro de la tercera etapa está la resolución. La última etapa habrá llegado cuando la persona doliente renueva el interés de las actividades cotidianas. Los recuerdos de la persona que falleció traen consigo sentimientos de cariño mezclado con tristeza, en lugar de dolor agudo y añoranza. Los dolientes resilientes expresan la aceptación de la muerte como un proceso natural después de su pérdida. Dedican relativamente poco tiempo a pensar y hablar de ello o a buscar el significado de la muerte, aunque la mayoría reportan añoranzas y pulsadas emocionales durante los primeros 6 meses. Buenas tardes, mi nombre es Elvin Manuel Torres, estudiante de Ciencias Sociales, y les voy a hablar de lo que son de la pérdida significativa que encontramos según el libro de Desarrollo Humano de Papalia. Entre la pérdida significativa que encontramos más difícil en una persona adulta es la muerte de su cónyuge, puede ser la muerte de sus padres o de un hijo, y también la pérdida de un hijo potencial en un aborto espontáneo, y también la muerte de un hijo al nacimiento. Entonces también tenemos lo que es cómo sobrevivir el cónyuge. Dado que las mujeres suelen vivir más tiempo que el hombre y también a durar más tiempo de vida y ser más jóvenes que ellos, entonces enviudan a una edad más temprana. En los Estados Unidos se hizo una encuesta donde resulta que el 25% de las mujeres de 65 años están viudas. También
encontramos lo que es el estrés, que el estrés en la enviudez repercute en lo que es la salud física y mental. Quiere decir que también afecta el sistema inmunológico y trae como consigno dolores de cabeza, dolor en el pecho. También resulta tener penuria, que esos son problemas que son difíciles en una pareja. También podemos decir que de acuerdo al matrimonio, es decir, el amor que se tenga en la pareja, eso puede afectar el sistema mental, digamos, de una persona, mayormente en las mujeres. Mientras más se quieran la pareja, un problema más grande pueden tener. También podemos decir que la enviudez puede traer problemas prácticos. Es decir, como el esposo es el principal sostén en la familia, entonces cuando muere la mujer, al quedar viuda, entonces a veces no encuentra qué hacer. Quizás no trabaja o no sabe manejar los negocios que tiene su marido, y eso puede entrar en penuria. También puede una mujer, al quedar viuda, entrar en lo que es el alcohol, y por qué no lo que es en la drogadicción, que esos son problemas que afectan lo que es a ese ser humano debido a la enviudez. También encontramos otro tema que es sobre la pérdida de un padre en la adultez, que no solamente son los niños los que sufren la pérdida de su padre, sino que una persona adulta, podemos decir de 40, 50 años, que pierde a su padre, también le afecta. En una encuesta que se hizo de 80 y tantas de personas, un 83 personas, de 35 a 60, 65 a 60 años, que han perdido su padre, también tienen problemas, o sea, tienen muestran un conflicto, una aflicción. Es decir, que son un problema que, aunque uno no lo crea, que uno ya como persona adulta, quizás no piensa que le va a afectar la muerte de un ser querido. Sí, afecta y mucho. A veces más que a la persona pequeña. Porque un niño de 2, 3, 4 años, o 5, de 5 abajo, pierden a sus padres y quizás a lo poco tiempo se le olvida. Pero una persona ya adulta, se le queda eso y es un trauma para esa persona. Bueno, hasta acá en mi parte, lo dejo con los demás compañeros. Muchas gracias. ¿Tiene una persona derecho a morir? De ser así, ¿en qué circunstancias? ¿Debería permitirse o ayudarse a una persona con una enfermedad terminal a cometer suicidio? ¿Debería un médico prescribir un medicamento que aliviara el dolor, pero acortara el tiempo de vida del paciente? Estas son algunas de las interrogantes a las que se enfrentan los médicos, las familias, los individuos y la sociedad en general. Preguntas relacionadas con la calidad de vida y la naturaleza y las circunstancias de la muerte. El día de hoy reflexionaremos sobre algunas de estas preguntas. Yo soy Jennifer Ureña y hoy abordaré los aspectos médicos, éticos y legales del derecho de morir. Aunque el suicidio ha dejado de ser un delito en la mayoría de las naciones, todavía existe cierto estigma al respecto, en parte a las prohibiciones religiosas y en parte al deseo de la sociedad por preservar la vida. Una persona que expresa pensamientos suicidas puede ser considerada mentalmente enferma. Por otro lado, cada vez son más las personas que consideran que el momento de morir de un adulto maduro es una decisión racional y un derecho que debe defenderse. En la mayoría de las naciones, las tasas de suicidio aumentan con la edad y son más elevadas entre los hombres que entre las mujeres. Aunque más mujeres consideran o intentan cometerlos. Las mujeres jóvenes, solteras, con poca educación
y las que son más impulsivas, ansiosas y deprimidas tienen más probabilidades de presentar pensamientos o conductas suicidas. Históricamente, la probabilidad de cometer suicidio es más elevada entre los hombres debido a que estos tienden a elegir métodos más confiables como las armas de fuego, mientras que las mujeres eligen métodos como el envenenamiento o la horca. Aún así, más de la mitad de los suicidios logrados son por disparo. El riesgo de cometer suicidio aumenta si existe una historia familiar de suicidio o de intentos de cometerlo. Puede que exista cierta relación con una vulnerabilidad hereditaria, con la baja actividad de la serotonina, químico que regula los estados de ánimos, y los impulsos de la corteza prefrontal, la sede del juicio y la inhibición. Aunque las personas que intentan suicidarse pueden ocultarlo, siempre muestran señales de advertencia, como hablar de la muerte y de suicidio, regalar sus bienes más preciados o abusar de las drogas o el alcohol. Así como también pueden presentar cambios en la personalidad como ira, tristeza, o aburrimiento o apatía inusuales. Una persona que intenta acabar con su vida puede descuidar su apariencia o puede dormir o comer mucho más o mucho menos de lo habitual. A quienes sobreviven, a las personas que acaban con su vida, se les conoce como las otras víctimas del suicidio. Hace algunas décadas era muy raro escuchar hablar sobre acelerar la muerte para ayudar a un ser querido que sufre. El cambio de actitud hacia la aceleración de la muerte puede atribuirse principalmente al rechazo hacia las tecnologías que mantienen a los pacientes con vida en contra de su voluntad ante el intenso sufrimiento, y en ocasiones cuando para todo propósito práctico el cerebro ha dejado de funcionar. Ante esta situación surge la eutanasia pasiva, que consiste en detener o retener el tratamiento que pueda alargar el tiempo de vida de un paciente, ya sean medicamentos, tubos de alimentación o máquinas de soporte vital. Y la eutanasia activa, en ocasiones llamada asesinato por compasión, que consiste en una acción directa y deliberada para acortar una vida. Ambos tipos de eutanasia persiguen acabar con el sufrimiento y dar una muerte digna al paciente. Aunque la eutanasia activa es ilegal, mientras que la eutanasia pasiva en ciertas circunstancias no lo es. Algo importante sobre cualquier tipo de eutanasia es si es voluntaria, es decir, si se realiza a petición de la persona que muere o para cumplir los deseos de esta. Otro concepto a resaltar es el suicidio asistido, en el que un médico o una persona ayuda a un paciente a provocarse la muerte, ya sea mediante la prescripción de un medicamento o permitiendo que éste inhale un gas letal. Sin embargo, esta práctica es ilegal en la mayoría de los países. Al principio puede ser muy similar a la eutanasia activa, en el que, por ejemplo, el paciente pide y recibe una inyección letal, solo que en el suicidio asistido es el paciente quien lleva a cabo el hecho real. Los argumentos éticos a favor del suicidio asistido se basan en los principios de autonomía y autodeterminación, de que una persona mentalmente competente debería tener el derecho a controlar la calidad de su vida y la naturaleza y las circunstancias de su muerte. Las personas que apoyan el suicidio asistido le dan una gran importancia a la dignidad y la individualidad de ser humano que agoniza.
Los argumentos médicos sostienen que los médicos tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para aliviar el dolor, mientras que un argumento legal sostiene que la legalización del suicidio asistido permitiría regular las prácticas que se llevan a cabo de todos modos para ayudar a una persona que sufre.